ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Una red fluvial de 15.000 kilómetros en Marte. Hoy volvemos a Marte. Una noticia sensacional que parece mentira que no la hayan descubierto ya, pero la verdad es que no lo han hecho, ¿no? Ahora os cuento por qué. Sabemos que Marte lleva fascinando al hombre pues desde que levantamos la vista al cielo por primera vez. El planeta rojo ha sido, durante siglos, milenios diría yo, lo hemos imaginado como un mundo muy parecido al nuestro, casi un gemelo de la Tierra, puede que habitado por civilizaciones avanzadas. Claro, después llegó la era de las sondas espaciales, llevamos 45 años enviando sondas a Marte y nos han devuelto una realidad mucho más cruda, y una imagen muy distinta. Marte es un desierto helado, barrido por vientos implacables, donde el agua líquida, que es esencial para la vida tal y como la conocemos, pues es muy escasa. Parece que no es más que, además, una reliquia de un pasado muy remoto. Pero bueno, la ciencia nos ha permitido poco a poco a lo largo de estas casi 5 décadas de estudio saber que Marte no fue siempre así y que hace mucho tiempo, hace miles de millones de años, Marte era un lugar mucho más amigable, mucho más parecido a nuestra Tierra, un lugar surcado por ríos en el que había grandes lagos, mares, donde había una cantidad considerable, muy grande, de agua en la superficie. Es decir, fue un lugar que junto con la Tierra podría haber tenido la oportunidad de desarrollar la vida. Y en esas estamos buscando, ¿no? Bueno, pues ahora la última revelación sobre Marte, de la que estamos hablando hoy, no solo resulta sorprendente, sino que es absolutamente asombrosa. Se trata de una enorme red fluvial que se extiende ni más ni menos que a lo largo de más de 15.000 kilómetros, una distancia que es muy superior a la longitud del río Nilo, que es el más largo de la Tierra, y que podría abrazar, si la colocáramos aquí en nuestro mundo, la mitad del Ecuador, aquí en nuestro planeta. Pues bien, esa es la extensión de los cauces de ríos fósiles que un equipo de científicos acaba de identificar en Marte. Se trata de una prueba más, pero probablemente la más contundente que hay hasta la fecha, de que el agua, y no agua de deshielo como se pensaba hasta ahora, sino agua de lluvia, fluyó una vez con total libertad por la superficie marciana, y además lo hizo durante un tiempo geológicamente muy considerable. Todo esto reescribe una buena parte de lo que creíamos saber sobre el clima pasado de nuestro planeta vecino. ¿Y qué han visto exactamente los científicos? El hallazgo acaba de ser presentado por un astrónomo británico, Adam Losecott, que lo ha hecho en la reunión nacional de astronomía de la Royal Astronomical Society de 2025, que se está celebrando en Durham, ¿no?, en Inglaterra. Y ese hallazgo se centra en unas formaciones geológicas que se conocen como crestas sinuosas fluviales, FSR, por las siglas en inglés, o canales invertidos. Para que entendáis bien de qué se trata, pensar en un río terrestre que con el tiempo va depositando sedimentos en el lecho. Si esos sedimentos se hacen muy duros, se cementan, y sin embargo el paisaje circundante, más blando, se va erosionando con el paso del tiempo, pues lo que queda es como un montículo, como una cresta, el lecho del antiguo río elevado. Es como si el molde del río se hubiera invertido emergiendo de la tierra. Bien, pues estas crestas serpenteantes, perfectamente conservadas en las tierras altas del sur de Marte, concretamente en una región, ahora os hablaré, poco explorada, que se llama Noachis Terra, pues sugieren que la lluvia, y no solo el deshielo glacial esporádico, tuvo un papel fundamental en la configuración de la superficie marciana. Hasta ahora, la visión predominante de Marte era la de un planeta frío, seco, con breves episodios de calentamiento que permitían la formación de valles por el agua de deshielo. Pero la omnipresencia de esas crestas sinuosas fluviales descubiertas en Noachis Terra ha pintado un cuadro del todo diferente.
ha pintado un Marte cálido, un Marte húmedo y en muchos aspectos mucho más parecido a la Tierra de lo que nunca habíamos osado imaginar. ¿Y por qué no se ha descubierto hasta ahora? Claro, eso es lo que sabía que todos os ibais a preguntar. A ver, es que Noa Cisterra, a pesar de que tiene una enorme importancia geológica, pues no había sido estudiada de forma tan exhaustiva como otras regiones marcianas. ¿Por qué? Pues porque posee pocas redes de valles ramificados que son los que tradicionalmente se usan para deducir la existencia de escorrentías y de cursos de agua. Tiene estas crestas, sin embargo, y el equipo de Losecot decidió cambiar el enfoque y utilizar esas crestas sinuosas fluviales como forma alternativa y, como hemos visto, muy poderosa, de evidencia de agua superficial en el pasado marciano. Estudiar Marte, dice el propio investigador, ¿no?, especialmente esta región virtualmente inexplorada que es Noa Cisterra, es realmente emocionante porque se trata de un entorno que ha permanecido prácticamente inalterado durante miles de millones de años. Es una cápsula del tiempo, dice el científico, que registra procesos geológicos fundamentales de una forma que simplemente aquí en la Tierra no sería posible. ¿Y cómo hicieron los científicos su hallazgo? Bueno, pues para desentrañar los secretos de Noa Cisterra, los investigadores lo que hicieron fue emplear datos de 3 instrumentos orbitales diferentes, claves, a bordo de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, la MRO, de la NASA, una auténtica joya de la tecnología que lleva más de 10 años escudriñando el planeta rojo. La primera es la Context Camera, una cámara que, como su propio nombre indica, da una vista grande, un contexto amplio de terreno alrededor de objetivos más pequeños, lo cual te permite, pues, colocar eso que tú quieres estudiar en un contexto mayor. Sus imágenes son de resolución media, pero resultan perfectas para mapear grandes áreas y detectar patrones a escala regional. Podríamos decirlo así, el ojo que nos permite ver el bosque antes de concentrarnos en los árboles, ¿no? Y luego, el segundo es la Mars Orbiter Laser Altimeter, MOLA. Es un instrumento que se llama MOLA y además mola, ¿no? Ella estuvo a bordo de otra sonda de la Global Surveyor entre el 97 y el 2001, ¿no? Y se encarga de hacer datos topográficos de alta precisión. Y esos datos siguen siendo fundamentales. ¿Qué es lo que hace este instrumento? Pues mapear la topografía de Marte usando altímetros láser y crea mapas detallados de la altura de las características de la superficie. Gracias a este instrumento podemos saber si algo que estamos viendo es una cresta que tira para arriba o un valle que se hunde para abajo y con qué altura o con qué profundidad lo hace, ¿no? Y la tercera es la joya de la corona, que es IRISE, la High Resolution Imaging Science Experiment. Es una de las cámaras más poderosas que nunca se han enviado a otro planeta. Ahora ya se han enviado otras más potentes, ¿no? Pero otro día hablaremos de ellas. Pues esta cámara es capaz de tomar fotografías que cubren áreas vastas de terreno marciano, pero con una resolución tan asombrosa que es capaz de distinguir objetos tan pequeños como una mesa de cocina. Sus imágenes, en las longitudes de onda visibles además, nos permiten ver, estudiar la morfología, la estructura de la superficie con un detalle que no tiene precedentes, revelando las capas horizontales de los lados de las crestas o los meandros que delatan, pues, que tuvieron origen en ríos, ¿no? Bueno, pues con este conjunto de datos, los investigadores lo que hicieron fue mapear la ubicación, la longitud, la morfología de estos sistemas de crestas en un área muy amplia, ¿no? Muchas de esas características aparecen como segmentos, trozos de crestas aisladas, pero otras forman sistemas que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros y que se elevan decenas de metros sobre el terreno de alrededor. ¿Y entonces cómo era Marte en el pasado? Bueno, la amplia distribución y la forma de estas crestas sugieren que muy posiblemente se formaron durante un periodo geológicamente significativo, es decir, durante un periodo muy largo y bajo condiciones superficiales muy estables.
La distribución espacial y la extensión de estas características indican además inequívocamente que la fuente del agua fue la precipitación, es decir, llovió, y no solo eso, sino que llovió durante mucho tiempo. Se trata, por lo tanto, de un hallazgo crucial porque nos lleva a un Marte muy diferente del actual y muy diferente de lo que se pensaba que era en el pasado. Estamos en una época que es la transición noeica-espérica, entre el periodo noeico y el espérico. En esta transición hubo un cambio geológico y climático muy importante, hace alrededor de 3.700 millones de años, ¿no? Justo antes, hace 4.100 millones de años, se piensa que Marte era más cálido, más húmedo, con una atmósfera más densa y con la posible presencia de océanos. Pero después de la transición a la era espérica, pues eso marcó un cambio drástico. Se perdió la atmósfera, el agua superficial se congeló, los océanos desaparecieron, etc. De la historia que ya sabemos. Pero claro, la estabilidad del agua en esta Noa Cisterra, este nuevo estudio, durante esta transición precisamente, pues desafía la idea de un cambio brusco y sugiere, sin embargo, que las condiciones húmedas persistieron durante mucho más tiempo de lo que se pensaba. Por lo tanto, este trabajo es una nueva pieza de evidencia que sugiere que Marte, que fue una vez un planeta mucho más complejo y activo de lo que es ahora, lo cual es algo absolutamente emocionante para los investigadores y para el público en general como nosotros, ¿no? Este hallazgo, los que seguís este podcast lo sabéis, pues se suma a una montaña creciente de pruebas que apuntan a un Marte primitivo que era mucho más hospitalario de lo que es en la actualidad. Rovers como Curiosity o Perseverance han encontrado minerales que sabemos que solo se forman en presencia de agua líquida y han encontrado evidencias de antiguos lagos y deltas de ríos. Pero el hallazgo de estas crestas sinuosas fluviales que forman extensos sistemas interconectados sugiere además que las condiciones acuáticas tuvieron que ser relativamente duraderas, lo que significa que Noa Cisterra experimentó condiciones cálidas y húmedas durante un tiempo que nadie sospechaba que pudiera ser tan largo. Sabemos que uno de los motores de la exploración espacial y de Marte es la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Y por eso cada vez que encontramos una nueva pista sobre el pasado acuático de Marte, pues esa posibilidad, la de que haya vida, pues se hace un poquito más real, un poco más tangible. Este planeta rojo, que una vez fue el hogar de vastas redes fluviales, pues nos sigue revelando sus secretos poco a poco, invitándonos a desentrañar la historia de un mundo que es posible que no fuera tan distinto del nuestro. Por eso, con cada nuevo descubrimiento, la pregunta fundamental parece que nos acercamos a la respuesta. ¿Hubo alguna vez vida? Una respuesta que desde luego fluye como el agua de Marte, ¿no? Lenta pero inexorablemente, y viene hacia nosotros desde las profundidades del tiempo marciano, desde hace miles de millones de años. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es, y en las plataformas de audio.